Me alegro que estés en el segundo video de este microcurso. Y hoy vamos a hablar de resultados. Cuando analizas tus resultados o cuando supervisas tu fuerza de ventas, analizando los números finales, las cantidades de ventas, la facturación, todo esto te mostrará si algo anda bien o mal. Sí, eso es obvio. Pero fíjate, si esos resultados no representan lo que queremos, ¿cómo podemos corregir ese problema? Si tú sos el vendedor, es muy difícil saber qué estás haciendo mal, ya que como ser humano sos muy subjetivo. Es complicado hacer un análisis objetivo, pues probablemente esos errores están tan integrados, están tan asimilados en tu actuar como algo normal, que al revisar una y otra vez el proceso o los procedimientos no vas a encontrar los errores. El hecho es que esos errores no los ves como tales. Por otro lado, si supervisas un equipo de ventas y al hacer las evaluaciones de productividad detectas que existen vendedores por debajo de la producción esperada, algo que es normal, ¿cómo actúas para ayudar a esas personas? Que muchas veces no entienden su falta de productividad y responsabilizan las circunstancias, la fecha del mes, la economía, el mercado, en fin. ¿Qué elementos objetivos, sin ningún tipo de preconceptos, puedes usar para que el vendedor reconozca las causas de esa falta de producción y corrija eso? Para eso estoy acá y quiero presentarte el panel de control de la venta, donde están todos los instrumentos que son muy sencillos, pero muy efectivos para la evaluación y la detección de las causas que llevan a los vendedores sencillamente a tener pocos resultados. Así como un piloto que conduce una aeronave debe entender y saber leer los instrumentos en su cabina, los cuales muestran, por decir de alguna manera, la salud de la aeronave, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Fíjate, primero precisamos, como el piloto, una checklist para revisar todos los instrumentos que tenemos. Ahora, no te asustes, no tenemos tantos instrumentos. Te dije que esto es mucho más sencillo, pero no por eso es menos efectivo. Vamos a manejar solamente 4 instrumentos: dirección, cantidad, frecuencia e intensidad. Vamos a entender mejor todo esto. Y vamos a comenzar por la dirección. Las personas no son máquinas, no solo se las programa. Acabamos de decir que somos subjetivos, aún sobre las mismas cosas, frente a las mismas situaciones. Cada uno tiene una visión particular. Nuestros criterios pueden ser muy diferentes. Un vendedor no es una máquina expendedora. Por lo tanto, necesita saber dónde va, cuál es la dirección a seguir. Recuerda que en la venta no se improvisa. Tener claro el destino, la meta y el camino para alcanzarla es la clave de la productividad. Que no te quede ninguna duda sobre esto. Entonces, las primeras etapas a recorrer son la planificación y la organización, lo que a la mayoría de los vendedores les da alergia. Pero es sumamente necesario por el otro lado. Cuando usamos el instrumento de dirección para la evaluación, nos damos cuenta que la mayoría de las veces hay poca planificación y menos organización aún. Planificar es crear el mapa de ruta para lograr el objetivo. Es lo que te proyecta desde tu zona de confort hasta lograr el objetivo propuesto, creando todas las etapas necesarias, escalón por escalón, para lograr lo que te propusiste, no dejando al azar prácticamente nada. Y aquí muchas veces te encontrás con gente que dice lo siguiente: pero yo soy una persona de acción, no me gusta lo administrativo, me gusta hablar con las personas, relacionarme con ellas, bla, bla, bla. Sí, eso es verdad, y me parece muy bien, pero te pongo un ejemplo muy sencillo. Si vos te vas de paseo, de vacaciones con tu familia, imagínate, ¿verdad que vas a planificar? Y vas a buscar las respuestas para las siguientes preguntas: ¿cuál es el destino? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Cuántos días serán? A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué necesito dejar solucionado para poder viajar? Y en caso de una emergencia, ¿qué debo hacer? Y entonces, frente a esto, podríamos decir: sí, pero para vender no necesito esto. Necesito el producto, el servicio al cual represento y personas para presentarle. Solo necesito eso. ¿Crees en realidad que solo necesitas eso? Y en este momento el instrumento de la dirección nos muestra una luz roja, suenan todas las chicharras, pues la persona que piensa así puede tener algún resultado a corto plazo o de forma esporádica, pero jamás crecerá en el negocio, ya que no entiende
que el proceso no empieza por el final, sino empieza por el principio. Ahora, si no es tu problema ese, porque no sos un improvisador, el instrumento de la dirección nos da, ¿cómo podríamos llamarlo? Un termostato, creo que ese es un término, que es la organización. Por mi experiencia puedo decirte que más personas tienen dificultades con la organización que con la planificación. Porque organizarte no solo tiene que ver como en la planificación de crear el marco teórico, donde sabes a dónde vas y lo que tenés que hacer para llegar allí. La organización, por su parte, tiene que ver con tu día a día, con hacer una lista de tus prioridades y cómo vas a encontrar tiempo de calidad en las 24 horas del día para hacer lo que te propusiste. Tiene que ver con tomar decisiones en pro a lo importante mucho más que a lo urgente y no perder tu tiempo con los ladrones del tiempo, que son todas esas actividades que haces que no aportan valor a tu vida, pero como son más placenteras y más fáciles, te absorben. Y entonces te das cuenta, con este primer instrumento, cómo muchos vendedores y emprendedores tienen pocos resultados porque no logran dejar de improvisar, no tienen una lista de prioridades claras y porque son muy, pero muy procrastinadores. Ahora, dentro de ese instrumento de la dirección, no solo es necesario planificar y organizar. Esto todo es muy mecánico, racional, metódico, pero necesita un condimento más. No importa si sos emprendedor y tú tenés que vender. No importa si sos el empleado y tenés que vender. No importa si tenés un equipo de ventas. Muchas veces te vas a encontrar con personas que tienen una meta de venta, que planifican, que se organizan, pero lo que les falta es un compromiso con un propósito, un porqué. Aquí está el tinte emocional, en todo el mecanismo este que hablamos hasta ahora. Si es tu equipo de ventas o si eres tú, lo que hay que entender es que el porqué se debe alcanzar. ¿Qué ganás con eso aparte de lo económico? O de solo mantener tu empleo si fuera el caso. Recuerda lo que te voy a decir. La meta apalancada con un propósito emocional es mucho más fácil de alcanzarla independiente de las circunstancias adversas. Si eres tú el que vendes, busca urgentemente ese propósito, ese porqué, más allá del dinero. Si es con tu equipo de ventas, busca la unidad del equipo, el logro grupal, destaca, reconoce, enaltece a los que trabajan, transfórmalos en seres orgullosos de sus logros. Recuérdales todas las semanas sus propósitos y que logran esos propósitos a través de sus metas. Pero no te olvides que aparte de eso debes saber y motivar sus porqués personales, sean cuales sean: familia, reconocimiento, superación personal. El segundo instrumento es la cantidad. Si tus resultados no son tan buenos, ¿estás viendo la cantidad necesaria de personas? ¿Estás haciendo todas las llamadas que necesitas para generar las entrevistas? Esas entrevistas que te permitirían cumplir la ley de promedios. Sí, la venta tiene que ver con estadísticas, con promedios, es muy matemática. Y aquí tenés una frase importante que la quiero destacar. Y es muy cortita: la cantidad hace la diferencia, y no te engañes. Pues te permite compensar errores, fallas, y si eres nuevo en el mundo de las ventas, compensará también tu falta de experiencia. Hay algo clave que es fundamental. Los promedios básicamente son la estadística que determina que de tantas llamadas que haces, generas tantas entrevistas. Estas, por su lado, generan un número indeterminado de personas interesadas. Y de estas personas interesadas, tantas personas van a cerrar el trato contigo. En primer lugar, debes hacerte de estas estadísticas, de este promedio en la industria en que actúas. Eso es importante. Y en segundo lugar, tenés que entender que un promedio es un porcentaje. ¿Qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, se cumple el principio de Pareto del 80-20, o sea, que de 10 personas que tú te vas a entrevistar, 8 te dicen que no y 2 te dicen que sí. Y mira lo que puede suceder, que al ver las primeras 10 no logres cerrar. Y de repente vas a decir: pero esto no es tan así como me dijeron. Mucho cuidado con eso. Hablamos siempre de promedios, porcentajes. Si haces las cosas bien y no cerrás en las primeras 10, tenés que entender que siempre hablamos de promedios. En este caso que usamos a Pareto, que es el 20%, no sé si serán las 2 primeras o las 2 últimas personas de las 10 que visitaste, o serán las últimas 4 personas de las 20
que presentaste lo tuyo. Lo que debe quedar claro es que si hacemos las cosas bien, los promedios se cumplen. Y a medida que tenemos experiencia, estos promedios mejoran. El instrumento de la cantidad está directamente conectado con tu prospección, tanto con el número de prospectos que generas como con la calidad de estos. Y aquí puede que el instrumento de la cantidad se ponga rojo, pues en la evaluación o en la autoevaluación se detecta que el problema es que no se cumplen las cantidades necesarias para obtener resultados, o la calidad de los prospectos no es la ideal, ya sea porque visitamos o llamamos a cualquiera aunque no cumpla con los requisitos mínimos para ser un prospecto. Sencillamente porque no se hizo el trabajo previo para crear un avatar. ¿Y esto qué significa? Es tener predeterminado nuestro cliente prototipo, lo que lo caracteriza, como ser la franja etaria ideal, la profesión, su género, las necesidades insatisfechas, los miedos, la clase social y mucho más. En realidad depende del rubro o la industria en que te moves. ¿Cómo vas a determinar esto? Depende de eso. En la venta, más allá de cerrar negocios, entrevistarte con mucha gente, te fortalecerá en tu crecimiento, tanto para poder mejorar como para poder liderar equipos. Te dará más un know-how, mucho más experiencia. El próximo instrumento es la frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Esa sería la primera pregunta. El diccionario dice lo siguiente: la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Un ejemplo más sencillo, entonces, para que se entienda mejor, serían los latidos del corazón, que tienen una frecuencia determinada, porque se repiten tantas veces en un determinado tiempo. Esto es sencillo de entender. En la venta o como emprendedor, hacer cosas aisladas, intentar y dejar, esforzarte y enseguida abandonar, ser muy intenso cuando comenzás pero no continuar con el mismo ritmo, no contribuye con los resultados exitosos que todos queremos. Y cuando me refiero a esto, estoy hablando de resultados estructurales, que se repiten y perduran en el tiempo. El mantener una frecuencia determinada, constante en la herramienta que forja es la herramienta que forja a los profesionales, y es lo que de alguna manera separa los adultos de los niños en los negocios. Ahora bien, ¿cómo analizar la frecuencia? Esa es una buena pregunta. Para determinar esto hay que analizar dos cosas. La primera es la constancia. Sí, la constancia de seguir haciendo lo que hay que hacer en el tiempo sin desanimarse. Para esto te voy a dar un mix y te voy a enseñar cómo hacerlo. Todas las mañanas utilizas una licuadora y pones perseverancia, resiliencia y persistencia. Lo licuás y lo tomás todas las mañanas. El sabor es espectacular. Bueno, salvando las bromas, esa combinación es explosiva y muy pero muy positiva. Pero hay que renovar ese pacto diariamente. Me refiero al de seguir adelante, cueste lo que cueste. La otra cosa que colabora con la frecuencia son los hábitos positivos que automatizan de alguna forma lo que hacemos. Si logramos eso nos economizan tiempo y mucho esfuerzo porque ya los tenemos asimilados. Cuanto más hábitos positivos y constructivos incorporemos, menos del mix que te comenté vas a tener que tomar. Entonces, este instrumento te ayuda a analizar a tu equipo y a autoanalizarte a ti. De si solamente haces lo que te dicen que tenés que hacer o lo que sabés que tenés que hacer, pero no lográs que eso sea frecuente, no lo incorporás a tu rutina, no sos metódico, no lográs tener una frecuencia saludable, un ritmo constante en el tiempo. Existen personas que sí, empiezan con un ritmo muy elevado, muy acelerado, y así como pasa con el corazón, si lo tenés acelerado por mucho tiempo, en algún momento va a parar. O por otro lado, si es demasiado lenta la frecuencia cardíaca, no se logra hacer nada. Por lo tanto, cuando usemos este instrumento y nos autoanalicemos para ver el porqué de nuestra falta de resultados, lo que salta a la luz es si somos metódicos, si logramos ser persistentes y tenemos la capacidad de un profesional de mantener el ritmo, la frecuencia, así sin tener los resultados a la vista. Aquí se puede aplicar la historia que cuenta Napoleón Hill sobre el minero que cavó y cavó, invirtió mucho dinero, mucho trabajo, pero desistió al no ver resultados. Y después de muchos años se enteró que había abandonado solo a 1 metro del yacimiento de oro más grande de Estados Unidos. Analizar tu actuar con este instrumento puede ayudarte a reconocer si tenés claro que un trabajo constante y hábitos proactivos hacen mucha diferencia en los resultados finales. El cuarto instrumento que te será útil para esta evaluación es la intensidad. La intensidad hace parte del panel de control de la venta y por ser la última, para nada es la menos importante.
Definamos intensidad. Es el grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un fenómeno o un sentimiento. Dicho de otra forma, para que todos entendamos, son las ganas que le pones cuando haces algo, la energía que inyectas, el nivel de compromiso, la actitud con la que se hacen las cosas. Si sos una persona que planifica, se organiza, genera abundante cantidad de entrevistas, genera hábitos proactivos, pero por otro lado sos apagada, no transmitís pasión en lo que haces y no sos positiva, el mensaje que transmitís se opaca, no llega con la intensidad que necesita. Y obviamente, ponte del otro lado del mostrador, ¿te motivaría a comprar a alguien con las características que te estoy describiendo? Mira, el lograr ser intenso en las interacciones con los prospectos denota que estás comprometido con lo que estás haciendo. Demuestra que crees de verdad que lo que le estás proponiendo es lo mejor para él. Esto se percibe y muchas veces esa actitud intensa compensa carencias del producto, del servicio o lo que sea que representes. Puede ser que pienses, sí, esto es lo ideal, pero no siempre se logra. Sí, y eso es verdad. Yo no sé cuál es tu realidad, pero con los años que tengo entrenando personas y supervisando equipos, te puedo asegurar que una persona intensa contagia, motiva, inyecta un valor que no es tangible, pero sí muy perceptible. Analiza a los líderes que conducen, que influyen, son todos intensos, comprometidos. Se percibe cuando hablan y cuando transmiten el mensaje. Pero te voy a dar un termómetro para que descubras tu nivel de intensidad. Es en realidad un ejercicio que te estoy proponiendo. Ese termómetro tiene 4 indicadores. Lo que va a determinar tu nivel de intensidad son las cantidades de respuestas positivas a las preguntas. Obviamente tus respuestas no serán todas con un sí y tampoco todas con un no. Pero enfócate en cada indicador y cuáles respuestas predominan. Más sí o más no. ¿Ok? Una sugerencia. Detén el video después que te mencione las preguntas de cada indicador. Así puedes reflexionar y responder. Y también te sugiero, muy importante, que anotes las respuestas. ¿Entendido? Comenzamos entonces. El primer indicador lo llamo la pasión. Y las preguntas que tenés que responder son las siguientes. ¿Te gusta lo que haces? La siguiente pregunta. ¿Sentís que te realizás de alguna forma? La siguiente pregunta. ¿Considerás que lo que haces aporta valor a la vida de otros? El segundo indicador es el involucramiento con el proceso. Y las preguntas son las siguientes. ¿Te sentís cómodo o cómoda con el método que usás? La siguiente pregunta dice, ¿considerás que lográs fluir por las diferentes etapas de la venta hasta llegar al cierre? La próxima, ¿sentís que lográs liderar, conducir a las personas de alguna forma en las diferentes etapas del proceso de interacción con el prospecto? El tercer indicador es hacer sin remuneración. Este punto siempre es controversial y cuando lo menciono más de uno dice, epa, tampoco la pavada, como decimos aquí. Pero a lo que me refiero es desde un marco teórico. Entendiendo esto, vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿harías lo mismo que haces ahora? ¿Seguirías pensando igual si no necesitaras el dinero? La siguiente dice, ¿te sentís bien remunerado por tu trabajo o por los resultados que generás? La próxima, ¿la falta de resultados no afecta tu forma de interactuar con los prospectos? O sea, ¿seguís actuando igual? El cuarto indicador es para mí el que mide mejor la temperatura de tu intensidad. Estoy hablando del lunes. Y las preguntas son, ¿el lunes es un día esperado por ti? O sea, ¿te gusta? ¿Te encantan los desafíos de la semana? ¿Estás de acuerdo con que el fin de semana no necesariamente es el mejor momento de la semana? Bien, si hiciste el ejercicio, puedes evaluar tu nivel de intensidad en la venta y los resultados deben ser leídos de la siguiente manera. Como verás, fueron 3 preguntas por cada indicador y debes colocar la cantidad de respuestas afirmativas sobre la cantidad total de preguntas. Esto va a generar una fracción por cada indicador y los resultados deben ser leídos de la siguiente forma.
0/3 significa que no eres intenso en ese indicador. 1/3 significa poca intensidad. 2/3 buena intensidad. 3/3 eres muy intenso. En realidad, son bien más extensos los ejercicios en cada uno de los instrumentos del panel de control. Hoy hicimos solo el de intensidad. Aparte tenemos los ejercicios prácticos de cómo trabajar los puntos más débiles en ti o en los integrantes de tu fuerza de venta. Pero creo que tener una idea del panel de control de la venta será una herramienta a más para buscar mejorar la productividad y detectar dónde están los errores o las fallas que generan pocos resultados. En resumen, evaluar o autoevaluar las causas de la falta de resultados utilizando el panel de control con esos 4 instrumentos que te comenté: dirección, cantidad, frecuencia e intensidad, los cuales te permitirán desmenuzar y analizar los principales motivos que podrían afectar la productividad. Te permitirán no perder más tiempo y ser mucho pero mucho más objetivo. Espero que este microcurso pueda haber aportado valor a tu vida. Si quieres dejarme un comentario, utiliza el espacio indicado acá abajo. Éxito y saludos, emprendedor.